no me suelta, me lleva y me lleva a ver tu misericordia sin igual. Extiendes la mano, me dices te amo, para encontrarme con tu mirada.
En esos últimos días de Jesús, cuando Él ya se acerca a la ciudad de Jerusalén para cumplir la profecía de que Él tenía que entregar su vida por todos los hombres, se acercó al templo y purificó el templo. Bueno, ya sabemos la historia de la purificación del templo, cuando expulsa a los que hacían de la fe un negocio, cosa con la cual Dios se disgusta mucho. Y luego los judíos le hicieron una pregunta a Jesús. Y Jesús le respondió de la siguiente manera. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 22, dice así el Evangelio. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús aplicó ese desafío no sobre el templo de piedra, sino sobre el templo de su propio cuerpo. La Biblia considera que nuestro cuerpo es un templo, es el templo del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que en 3 días, después de que los hombres hayan atentado contra ese cuerpo y lo hayan destruido, Jesús lo iba a levantar de la tumba. La resurrección es el milagro más importante. Sin la resurrección, todos los demás milagros que Jesús hizo hubieran perdido absolutamente todo su valor. En la teología apostólica había 3 verdades fundamentales en el mensaje que ellos predicaban, 3 puntos teológicos claves que sería bueno que los podamos conocer. Primero, el mesiasgo de Cristo. Jesús es el enviado de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. El punto número 1. Segundo, la resurrección de Cristo. Su levantamiento de la tumba en cuerpo glorificado. Y tercero, la segunda venida de Cristo o la parusía, porque Jesús, antes de ascender, explicó a sus discípulos que Él iba a retornar y que lo iba a hacer en breve. Así que estos eran los 3 puntos de la predicación apostólica, al menos del primer siglo. Creo que de las 3, la doctrina más resistida es la doctrina de la resurrección, ya que podemos encontrar que los fariseos pagaron a Judas para matar a Jesús. Le dieron, como bien sabemos, esas 30 monedas de plata que no le sirvieron absolutamente para nada, sino que fueron el precio de su propia condenación. Y luego, los mismos fariseos que le pagaron a Judas para que les entregue a Jesús, le tienen que pagar a los soldados romanos para que ellos digan que el cuerpo de Jesús fue robado y no que resucitó. Realmente tuvieron que pagar para defenderlo a Satanás, porque esto era en contra del mismo diablo. La resurrección, al primero que no le conviene es a Satanás. Así que tuvieron que pagar para ocultar esta verdad. Sin embargo, quiero hablar en este día acerca de la resurrección y de algunos significados que tiene para nosotros. El primero de ellos es que la resurrección nos muestra que las palabras de Jesús eran verdad. Si Él hubiera dicho que resucitaba y no resucitaba, entonces se podría poner en duda todo lo que Jesús dijo. Hoy estamos realmente cansados de falsos líderes religiosos, cansados de ellos no pueden llegar a demostrar con sus propias vidas su prédica y su mensaje. Por un lado, el mensaje puede ser muy atrayente y por el otro lado, cuando son puestos bajo la lupa de la observación, no pueden resistir ningún tipo de prueba. Hoy tenemos gurúes que le enseñan a la gente cómo respirar, cómo comer, cómo meditar, pero lo más importante no se los enseñan, es la salvación de su alma. ¿De qué sirve ir al cementerio habiendo aprendido a respirar bien o habiendo ido aprendiendo a poner
la mente tranquila si el alma está condenada y está perdida? Es muy fácil enseñar principios y hacer promesas, pero la verdadera dificultad es vivir los principios y cumplir las promesas. Ahí los humanos tenemos un verdadero desafío. Muchas veces se promete, pero no se termina cumpliendo. Jesús no fue el ejemplo de esto. Jesús prometió y Jesús cumplió lo que dijo que iba a hacer. Sin embargo, al haber vuelto de la muerte, podemos creer en todas las otras enseñanzas que Él nos dio. Podríamos hacer una recapitulación de todas las enseñanzas: el reino de los cielos, el infierno, la vida espiritual. Jesús enseñó acerca del reino de las tinieblas o de la oscuridad, las moradas eternas, el tiempo final, que enseñó ya finalizando su ministerio. ¿Cuántas verdades Jesús habló? Y ninguna de ellas tendría hoy un verdadero significado si la resurrección no hubiera sido realidad. Creo que el verdadero mensaje que alguien puede predicar, sus palabras tienen que estar respaldadas por su propia vida y por el cumplimiento de aquellas cosas que se prometen. Y creo que esta es la mejor manera de poder predicar. Es demostrando lo que uno cree. No simplemente explicando, sino primero mostrándolo a través del ejemplo. Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo. Y hoy estamos festejando ese evento grandioso de esta humanidad. Creo que en esa tumba, hoy probablemente perdida, algunos la identifican como la que tengo aquí detrás, en el fondo. Supuestamente la tumba donde Jesús estuvo. Nadie puede asegurarlo tampoco. Pero sí sabemos que en esa tumba cavada en la piedra se ejerció el poder más grande que puede tener o que pudo haber existido en esta humanidad. Algunos creen que fue la bomba atómica o las bombas atómicas que se han tirado, el poder más grande desplegado. Quiero decirles que las bombas atómicas quedan minimizadas frente al poder tremendo de la resurrección. En Jesús se puede confiar. Confiemos en Él. Sus palabras son verdad, pero ¿qué también nos dice la resurrección? Que nuestra fe no es en vano. Quiero leerles un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20. Y dice de la siguiente manera: esta es una idea que Pablo desarrolla, donde se plantea, ¿qué hubiera sido si Jesús no hubiera resucitado? ¿Dónde estaríamos parados hoy? Escúchelo, que es muy interesante esta idea, y entiendo que ha ayudado a una película de hace unos cuantos años atrás. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera resucitado? Si alguien en una tumba excavara y encontrara los huesos de Jesús, ¿dónde quedaría nuestra fe? Bueno, de esto habla Pablo, escúchelo. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Qué miserables seríamos, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado. Nuestra predicación sería falsa, nuestra creencia sería vana, estaríamos absolutamente condenados, ninguno podría entrar al cielo y, como dice ese triste tango que tenemos, allí en el horno nos iríamos a encontrar, hablando acerca del infierno. Pero quiero decirles que no es así. No es así, no hay necesidad
de que nadie se vaya al infierno. Cristo resucitó. ¿Sabía usted que todos los apóstoles menos Juan, que según la historia extrabíblica cuenta que también el Imperio Romano intentó martirizarlo y fue salvado milagrosamente? Esta historia no está en la Biblia, se cuenta en la extrabiblia, por así decirlo, en la historia secular de la fe cristiana, en la historia no registrada en la Biblia. Todos los apóstoles fueron mártires por causa de Cristo y de la predicación del Evangelio. Ellos nunca dudaron de Jesús, porque lo vieron morir, lo vieron en una cruz, vieron su cuerpo puesto en una tumba y luego lo vieron resucitado. ¿Quién podía borrarles esta experiencia tan profunda y tan potente en sus corazones? Nada, ni la persecución, ni el Imperio Romano, ni la muerte, nada de nada podía borrar esta experiencia espiritual por la cual ellos fueron capaces aún de entregar sus propias vidas. Por lo tanto, nuestra fe tampoco es en vano. Lo que usted ha creído en Cristo no es en vano. Tiene un gran poder que se aplica en cada uno de nosotros. En cada reunión que hacemos o en cada encuentro que tenemos en este tiempo a través de los medios digitales donde hablamos la palabra de Dios, oramos, compartimos juntos. Quiero decirle que Dios está llenando con su presencia. Siento la presencia de Dios y espero que usted también la pueda sentir. A veces no nos damos cuenta cómo Dios trata con nuestra vida, cómo transforma nuestra vida, cómo nos afecta en el día a día. Parecería que Dios no está presente en algunos momentos de nuestra vida. Al menos yo lo he sentido en alguna otra oportunidad. Pero quiero decirles que fue simplemente una sensación. La verdad es que Dios está siempre con nosotros. Dios nos cuida, Dios nos guarda. Máxime cuando uno pone su fe en Él y pone su vida en sus manos, Dios jamás ha de defraudar a nadie. Es verdad, a veces parece que estamos lejos de Dios. Jesús al menos lo expresó en la cruz cuando dijo en aquel antiguo idioma, en el arameo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo tiene ahí en Mateo 27, esas palabras de Jesús, donde su humanidad habló, en esa sensación que todos los hombres podemos tener, que Dios nos ha abandonado. Quiero decirle, Dios no te abandona jamás. Dios no te puede abandonar, Él cumple su promesa y cumple siempre su palabra. Hoy tal vez no entendemos todas las cosas. Pablo dice allí en 1 Corintios en el capítulo 13 que hoy no entendemos todo, hoy vemos como por espejo, oscuramente. Entendamos los espejos de aquel entonces, no eran como los de hoy, que son cristales prácticamente perfectos, podríamos decir, los de más alta calidad, obviamente, los espejos de más alta calidad, que reflejan una imagen muy real acerca de la persona que está enfrente o de lo que pudiera estar enfrente de ellos. Pablo dice que en aquel entonces los espejos no eran algo muy preciso y que uno podía verse deformado. Por eso usa esta analogía para que podamos entender que a veces no sabemos todas las cosas, no podemos comprender todas las cosas de la fe. Hoy vemos como por espejo, dice, oscuramente. Pero un día veremos tal cual como hemos sido nosotros conocidos. Un día entenderemos cuando nos liberemos de este cuerpo, de esta mente limitada, de todas estas opresiones que tenemos, de todas las limitaciones que sufrimos día a día. Cuando estemos libres de ellas, nuestra capacidad de comprensión será inmensamente más grande para poder realmente comprender todas las profundidades de la fe. Pero tenemos que seguir adelante. No podemos abandonar este camino, aunque haya algunas cosas muy difíciles de explicar y también difíciles de entender. Hay un tercer significado que nos da la resurrección, y es que tenemos una victoria sobre la muerte. Yo lo he contado ya en algunas oportunidades, pero creo que justifica volver a contarlo en este momento. Cuando mis padres murieron,
me paré frente a sus tumbas y les leí un pasaje de la Escritura que a mí me gustaría que todos ustedes puedan compartirlo en este momento, porque realmente es muy impactante. Cuando uno va a un cementerio, uno está rodeado de muerte o cuerpos que sufrieron el efecto de la muerte. Uno mira por todos lados y dice, parece que la muerte ganó esta batalla o ganó esta guerra. Sin embargo, la Biblia dice algo bien diferente y es Pablo en 1 Corintios 15 también. Pero en el versículo 54 y 55, que es un poco el resumen de todo lo que él viene diciendo, dice de esta manera: y cuando esto corruptible, hablando del cuerpo físico, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahora Pablo en el versículo 55 le hace una pregunta a la muerte, que la muerte nunca se la respondió. Y Pablo le pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Pablo está hablando de la resurrección de Jesús. Y la resurrección derrotó a la muerte, derrotó al sepulcro y derrotó al mal más grande que está en esta humanidad, que es el pecado. Hay muchas cosas que los hombres han anhelado a lo largo de la historia. Una de ellas es volar. Desde la antigüedad los hombres observaron a los animales voladores y quisieron imitarlos. No se pudo lograr esto hasta el año 1903, donde dos hermanos, hijos de un pastor que eran fabricantes de bicicletas, hicieron un aparato, un avión que era más pesado que el aire, para romper con una idea que estaba en la mente de las personas: nunca algo más pesado que el aire podría volar. Sin embargo, ellos demostraron que sí, a través de un vuelo de unos pocos metros nada más, pero demostraron que un avión puede volar. Fueron los hermanos Wright en el año 1903. Ya más de 100 años que esto quedó demostrado. Los hombres siempre quisieron conocer el futuro. Lo podemos pronosticar, podemos estimar el futuro, pero si usted quiere conocer verdaderamente el futuro, vaya a la Biblia. La Biblia habla del futuro. Hay libros que son los libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, y hay otros libros proféticos que pueden ayudarnos a ver un poco más allá del presente. Léalos, interiorícese y usted también conocerá el futuro. Los hombres han buscado siempre la juventud eterna. Recuerdo hace muchos años quien estaba embarcada en esta búsqueda fue una doctora rumana, la doctora Ana Aslan, que entiendo hace muchos años habrá fallecido. Ella estaba en la búsqueda de la eterna juventud. Los hombres hemos buscado siempre estos ideales maravillosos, y uno de ellos, tal vez el más potente de todos, poder vencer la muerte. Quiero decirle que este ya es un logro que está al alcance de la mano de todos los hombres. No lo tenemos que buscar nosotros por nosotros mismos. Jesús ya venció a la muerte y Él te ofrece esa victoria a ti. Él te ofrece para que puedas guardarla, reservarla en tu corazón, y un día se aplicará el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Como Jesús, podemos ser vencedores sobre el pecado, sobre el diablo y aún sobre la misma muerte, no por méritos personales, no por méritos propios, sino porque Jesús nos imputa, Jesús nos traslada su victoria a cada uno de nosotros. Sí, es cierto, los cristianos lloramos frente a la muerte. Sí, claro que lloramos frente a la muerte. La muerte es separación, temporal, por supuesto, pero es separación, y esa separación duele, a todos nos duele. A todos nos caen lágrimas frente a la muerte. Pero yo confío más bien en lo que Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que lo único que tenemos que hacer es creer en Él.
es poner nuestra fe en Él. Si un día llega la muerte, confiemos. Él la venció, está derrotada. Temporalmente el cuerpo puede ir a un cementerio, pero quiero decirles que un día las tumbas de los que creyeron en Él van a quedar tan vacías como la tumba en la cual lo pusieron a Jesús. El primer miedo que tenemos los hombres y el más grande miedo que tenemos los hombres, la muerte, está resuelto. No hay nadie que se lo pueda vender, no hay ningún seguro contra esto. Jesús es el único que puede asegurarte. Él nunca predicó un sermón fúnebre. Cada vez que Jesús tuvo que estar frente a un muerto, o en un velatorio, o en un cementerio, Jesús levantó a los muertos de sus lechos o de sus tumbas. Él no comulga con la muerte, Jesús comulga con la vida. Jesús está del lado de la vida. Él hizo suspender entierros. Hubo gente que perdió plata porque Jesús estuvo ahí. Los muertos se levantaron, no pudieron completar el sepelio. Qué linda noticia, ¿no? No poder completar un sepelio. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene un gran poder. Esta resurrección no tiene precedente. Jesús fue el primero, el primogénito. Obviamente entendamos que no es lo mismo resucitación que resurrección. Los hombres tenemos el poder de ejercer la resucitación. De hecho, aquellos paramédicos, los médicos y aquellos que han tomado cursos, pueden hacer resucitación cardiopulmonar y volver a una persona que entró en un paro cardíaco, volverla de nuevo a reanimarla y traerla de nuevo a la vida. Pero esto es resucitación. La resurrección es un cambio totalmente diferente. No solo es volver a la vida, sino es volver en victoria total y absoluta como Jesús lo hizo luego de aquella mañana de resurrección. Por eso Apocalipsis 1:15 lo nombra como el primogénito de entre los muertos. ¡Qué título precioso! Parece un poco tétrico, ¿no? Pero si uno analiza la profundidad de esta declaración, es Jesús el único que la puede llevar, es el único que lo puede ejercer y es el único que nos puede transmitir entonces también a nosotros el poder de la resurrección. Venció por siempre, ya está vencida la muerte por siempre y su victoria hoy puede estar en tus manos. Solamente tenés que recibir a Jesús en tu corazón. ¿Querés recibirlo? Te voy a ayudar con esta oración en esta mañana, en este día de resurrección. ¿Por qué no orás junto a mí? Si no sabes cómo hacerlo, repetí las palabras. Si no las repetís con tu boca, al menos recibílas en tu corazón con fe y se van a hacer una realidad. Señor Jesús, hoy comprendemos el poder de tu resurrección, que es el poder de tu muerte, que venció al pecado, que venció a la muerte, que venció al mismo Satanás. Y hoy te pedimos perdón y pedimos que el poder de la resurrección venga a nuestra vida. Jesús, recibimos tu perdón, tu salvación, recibimos la nueva vida y recibimos la resurrección en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Jesús, estamos profundamente agradecidos por lo que hiciste. Y que este domingo de resurrección podamos estar felices y contentos de que ahora ese poder es para nosotros, que Jesús nos ha compartido a todos ese poder. Gracias, Jesús, por salvar nuestra vida, por morir por nosotros y por resucitar para cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga muy ricamente, que el poder de la resurrección te acompañe por muchos, muchos años y hasta el fin de la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga.